Utilizando la fórmula desarrollada como ejemplo, tenemos aquí una cadena. Lo primero que tenemos que hacer es observar cuántos carbonos tiene. Podemos ver que en la cadena principal tenemos la presencia de 4 carbonos. Si contamos el número de hidrógenos, tenemos 7. Esto corresponde a la fórmula de 2N más 1. Nos damos cuenta también que cada enlace debe cumplir carbono 4 enlaces, hidrógenos 1 solo. Y tiene la presencia de un OH. La forma en la que yo voy a numerar va a ser desde el carbono más cercano al OH. Por eso se ha empezado la numeración en orden inverso. Para establecer el nombre, tenemos la presencia de un doble enlace, lo que nos significa una terminación eno, pero como es un alcohol sería en, que estaba descrito en las reglas para la nomenclatura de los alcoholes. Decimos 3-butén porque pasado el tercer carbono tenemos la presencia del doble enlace. 2-ol porque en el segundo carbono tenemos la presencia del alcohol, del radical hidroxilo. En el siguiente ejemplo podemos ver una cadena más extensa. Tenemos 7 carbonos. En esta ocasión se ha enumerado así porque tenemos una presencia intermedia del OH. En ese caso se enumera de forma normal. También tenemos la presencia de radicales. Entonces primero se van a nombrar los radicales. Alquilos. Ustedes ya estudiaron este tema. Recomiendo por favor revisar para que sea mucho más fácil entender la parte de los alcoholes. Decimos que está en la posición 2 y 6 dimetil. Encontramos 2 radicales alquilos, metiles, por tanto tiene el prefijo di y están localizados en el puesto 2 y en la posición 6. Es lo primero que numeramos, los radicales alquilos. Después, si existe un doble o triple enlace. En este caso sí hay, lo encuentran en el primer carbono. Entonces decimos 1-eno. Finalmente, señalamos la ubicación del alcohol. ¿Dónde está el hidroxilo? ¿Dónde está el OH? El OH lo encontramos en la posición 4. Y señalamos que tiene 7 carbonos. Entonces, 4-heptanol. Las clases de alcoholes. Dentro de la clasificación de los alcoholes, tenemos los monohidroxilados y los polihidroxilados, también conocidos como noles y polioles. Empecemos con los monoles. Se clasifican en primario, secundario y terciario. Ya se explicará después cada uno de ellos. Y en cuanto a los polihidroxilados o polioles, tenemos glicoles o dioles, gliceroles o trioles, tetitras o tetroles, pentitas o pentoles, hexidas o hexoles. En cuanto se refiere a los monohidroxilados, son aquellos que llevan un solo grupo OH. De acuerdo con el carbón al que vaya unido el OH, se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Vamos a explicar esto con un ejemplo, o varios, para que pueda existir una comparación. Veamos. En este ejemplo, podemos notar primero una cadena de carbonos, 4 en total, por lo que se refiere a un butano. Notamos la presencia de un OH, entonces cambia su nombre a butanol. ¿Cómo sabemos para poder enumerarlo? Debemos empezar por el carbono que esté más próximo al OH. De esta forma.
Entonces podemos decir que como solo existe la presencia de un radical hidroxilo OH, numeramos N-butanol. También se puede denominar 1-hidroxibutano primario o simplemente 1-butanol. Como siguiente ejemplo, en este caso podemos observar tener una cadena de 4 carbonos, pero el OH se localiza como una cadena ramificada pequeña al lado de un carbono. Entonces, para empezar a numerar, vamos a realizarlo desde el carbono más cercano a este OH, siempre yendo de extremo a extremo. En este caso, decimos sec-butanol, porque es el prefijo que se había señalado en la nomenclatura. 2-hidroxibutano secundario, o también podemos llamarle 2-butanol. Debemos recordar entonces que debe llevar un solo grupo OH, pero de acuerdo al carbón que vaya unido, se clasifica en primario, secundario y terciario. En este caso, el OH está unido al primer carbón. Por eso se considera primario. Sin embargo, en el caso siguiente, el OH está unido al segundo carbón. Por eso se considera secundario. En esta cadena podemos observar la posición del radical y eso nos permite a nosotros enumerar, pues sabemos que el OH, el hidroxilo, está muy cerca al carbono que debe tener el número 1. Ya que está al lado del número 1, se considera N-propanol, debido a que tiene 3 carbonos, 1-propanol, o también llamado un hidroxipropano primario. Último ejemplo. Podemos observar aquí también la posición del radical hidroxilo, la numeración de los carbonos. Al ser 3 se refiere a un propano, decimos sec-propanol, 2-propanol o 2-hidroxipropano secundario. Recuerden las terminaciones. Si es primario, llevará la N. Si es secundario, llevará el prefijo sec. Y terciario, el prefijo ter. Un ejercicio de forma inversa. Veamos. Debemos tener en cuenta aquí el número de carbonos que contiene la cadena principal, la presencia de los radicales alquilos y la presencia del radical hidroxilo. Esto me permite a mí poder saber las terminaciones, el orden de la nomenclatura, qué tipo de compuesto es. Se empieza siempre con los radicales, pero para esto necesito numerar. La numeración será siempre a partir del carbono más cercano al radical hidroxilo. Tenemos entonces puesta la numeración. Observamos en qué posición de la cadena principal se encuentran los radicales alquilos. Y vemos que en la posición 4 existen 2 radicales. Por la fórmula de los radicales podemos decir que son metiles. Entonces enfocamos la primera nomenclatura 4,4 dimetil, puesto que ambos radicales están en la misma posición. Después observamos el radical hidroxilo, el cual se está ubicando en la segunda posición de un total de 6, lo que significa que se está tratando de un hexanol, quedando su nomenclatura completa en 4,4 dimetil 2-hexanol. Otra clasificación de los alcoholes eran los alcoholes polihidroxilados. Dentro de estos encontramos dioles, trioles y polioles. No se va a profundizar mucho en el tema esta vez, pero de forma básica se determina que los dioles son aquellos que resultan de sustituir 2 hidrógenos de un hidrocarburo
en diferentes carbonos por 2 OHs. De tal forma, los trioles se obtienen sustituyendo 3 hidrógenos de un hidrocarburo en distintos carbonos. Y los polioles son compuestos que tienen más de 3 OHs. Entonces podemos concluir que este tipo de alcoholes son aquellos que llevan más de 2 grupos de OH. Una vez concluido este tema y recordando que previamente hubo una apertura al mismo mediante el video que vieron en la clase de ayer del tutorial que estaba marcado, espero que el deber sea bastante sencillo de realizarlo. Sin embargo, si existe alguna duda al respecto, no duden en manifestarlo de forma interna. El deber es el siguiente. Primero, un resumen. Este resumen deben hacer lo más completo posible. Pueden basar su información en el texto, página 105-104. También pueden basarla en este video y añadir el video del tutorial, lo que ustedes consideren más fácil de comprender y más completo. Por favor, les pido añadir los ejemplos señalados en su mayoría. De la página en el libro, les pido trabajar el literal 1, 2 y 4 de la página 106 y 107 en el mismo texto. Finalmente, escriban las fórmulas desarrolladas de los siguientes compuestos. 1. N-octanol. 2. 3-decanol. 3. 3,3 dimetil 1-hexanol. 4. 2-metil 3-cetil 2-decanol. 5. 3,5 dimetil 2-hexanol. Eso es todo. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.